Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos listos para desarrollarles, para opinarles, para enmarcarles las cosas que ocurren dentro o fuera de nuestro país y que creemos que deben conocer. Todo eso con dos principios: la valentía y el rigor. Y en un ambiente general en el que priman las libertades. Todos los que vienen aquí opinan lo que les parece. No hay instrucciones. Esto no es una telepedro de esas que hay tantas, por cierto. Aquí ya lo notarán desde el minuto cero, pues el sabor de las noticias no tiene nada que ver con el que ven en las telepedro. Bueno, hoy tengo que empezar con una noticia que ha dado Donald Trump. Dice que ha hablado telefónicamente con Vladimir Putin, con el presidente ruso, y que le ha asegurado que están preparando una respuesta para devolver a Ucrania la humillación recibida después de ese ataque masivo con drones a portaaviones y a zonas militares donde tenían los rusos buena parte de sus mejores aparatos bélicos aéreos. Dicen en Ucrania que se deshicieron de 40, luego tumbaron con un dron submarino uno de los puentes de entrada a la península de Crimea más relevantes y más estratégicos, y bueno, pues ahora resulta que Putin está estudiando cómo devolvérsela a los ucranianos. Así es que por ahí probablemente vayan a venir noticias en los próximos días. Bueno, y de ahí nos vamos a Valladolid. ¿Por qué nos vamos a Valladolid? Hombre, pues porque van a ver imágenes de la Dana. Bueno, ya sé que hablar de Dana es una putrada, ¿verdad? La tormenta espectacular que cayó ayer durante horas por la zona de Valladolid y en la ciudad concreta de Valladolid. No fue el único lugar, hubo zonas en Castilla-La Mancha también muy azotadas por el medio diluvio universal este que les cayó. Como se imaginarán, en la ciudad de Valladolid pues ha habido innumerables inconvenientes, zonas anegadas, parkings muy afectados, avisos a las autoridades y a los bomberos para gente que reclama ayuda porque se les han inundado sus comercios, se les han inundado sus casas, sus parkings, en fin, todo lo que se podía inundar, con una barbaridad, más de 200 llamadas al 112, ¿verdad? Pues eso. Afortunadamente no ha habido desgracias personales, o por lo menos hasta ahora no se han detectado, lo cual está bien, es la parte positiva de una noticia pues que no esperaban en Valladolid, una lluvia de estas características, aunque se avisó, no se dijo dónde, pero sí esperábamos fuertes lluvias en algún punto de un montón de comunidades que estaban en la alerta. Bueno, y ya sabéis que yo tengo especial interés en haceros despertar sobre el tratamiento que colectivamente la sociedad española da al asunto de la droga. En mi opinión, un tratamiento insuficiente que invita a que vengan muchas organizaciones narcotraficantes del mundo entero, que se asienten aquí, que compren propiedades aquí en el Guadalquivir. Hemos visto casos de colombianos que manden submarinos a las costas gallegas o del Atlántico con cocaína hasta arriba desde no sé cuántos países, que el tráfico aduanero se complique mucho porque utilizan técnicas bastante sofisticadas en contenedores, pero también entre frutas, entre carbón, veíamos el otro día. Bueno, tenemos que hacer algo para que esto cambie, para que se ponga más seria la justicia, las peticiones de los fiscales y las sentencias de los jueces, y que el que la haga la pague. ¿Por qué? Pues porque la droga es un nido de otro tipo de delitos, las voluntades, el tráfico de personas, el blanqueo de dinero negro, un montón de ellos, la abundancia de armas de tutti colori para defender los alijos. Bueno, o cambiamos eso o corremos el grave riesgo de que la seguridad de los españoles decaiga y que esas bandas que hacen el agosto en este país y desde aquí lanzan droga a un montón de lugares, pues esas organizaciones se terminen enraizando con la sociedad española y pudran a una juventud que tiene que elegir entre la paguita del paro o bajar fardos de las lanchas de hachís que vienen de Marruecos, por ejemplo. Y ese es un mal asunto para una sociedad porque
eso va a condicionar, va a pervertir el futuro de los españoles si no le metemos mano ahora que todavía esto es pues incipiente. ¿Cómo habría que meterle mano? Pues aumentando las penas, creando juzgados especiales. Si quieren, tengo ideas, pero no soy yo quien debe ponerlas sobre la mesa. De lo que sí me quejo, y quiero que ustedes se quejen conmigo, es de que ya está bien de que los partidos políticos, miren para otro lado. Este es un tema, qué follón, ¿verdad? No, pues la cabeza bajo la arena como la avestruz no funciona. Hay que tomar esa responsabilidad y diseñar algunas medidas que contribuyan a que el fenómeno no crezca y si puede ser que se rebaje un poco. Por ejemplo, no le podemos llamar a los que detienen por alijar o desalijar o vender cantidades de droga de diferentes caracteres, no les podemos seguir llamando un delito contra la salud, porque eso no es verdad, es un delito contra otras cosas, la seguridad, el equilibrio de la sociedad española, mil cosas más. Pero eso requiere de la connivencia de los partidos políticos que entiendan que tenemos que tomar medidas distintas a las que venimos tomando, porque este es el paraíso de los narcotraficantes. Te tratan educadamente, la policía, la cárcel, sales enseguida, aquí se vive muy bien, aquí me quedo, deben pensar, ¿verdad? Bueno, ejemplos, ¿qué es lo que yo puedo hacer para contribuir a que tengáis una idea clara de lo que pasa con la droga en España? En primer lugar, hay un tío, y esto me viene el ejemplo de Perlas, porque hay un tío que ha sido detenido en Alcántara, Cáceres, por traficar con drogas. Dice, bueno, ¿y la novedad dónde está? Hombre, la novedad es que lo han detenido en menos de un mes 2 veces. Eso significa lo que significa, que entran por una puerta y salen por la otra, que bueno, que sí, que dan libertad, pero bueno, ya si acaso le llegará la papela para que... No, pues mira esto es lo que había recogido el de Alcántara Cáceres. No está mal, ¿eh? No está mal. 2 detenciones en menos de un mes. ¿Vamos a hacer algo? ¿O esto que significa lo que ya les he contado, lo vamos a consentir? Y ahora nos vamos a ver un bonito alijo que ha caído en una población murciana muy bonita, que se llama Mazarrón. Bueno, pues en Mazarrón entran en una casa, ¿verdad? Y la Guardia Civil, y encuentran un invernadero indoor, esto significa bajo techo, de cannabis en una vivienda del puerto de Mazarrón, pleno centro de Mazarrón, ¿eh? Y ahí las plantitas, muchas plantitas, es una plantación de hachís muy hermosa, ¿verdad? Que seguramente daba un rédito a los que la cuidaban, a los que la regaban y la mantenían y la ponían calentita para que las plantas crecieran deprisa, pues les rendía una rentabilidad curiosísima, importante. Eso explica pues que, pues ya lo veis, que las plantitas, no hay pueblo en España en el que no haya quien hace negocio con las plantitas, ¿eh? Generalmente lo hacen enganchando la red eléctrica de forma ilegal. Digo yo que no será tan difícil entrar en colaboración con las eléctricas para que les digan dónde les cae la red, dónde tienen merma, dónde tienen que alguien ha pinchado la electricidad y está proveyéndose de una electricidad que no paga para que sus plantitas crezcan deprisa. No creo que sea tan complicado. Pero estamos todos muy relajados porque unos miran a los otros, la Guardia Civil, la Policía Nacional, sí, hace estas operaciones, pero bueno, ya digo, pues nada, dentro de 3 días volveremos a entrar y habrá más plantitas, incluso probablemente en este lugar. Bueno, ya saben que el tema del día pues gira en torno a la espía del PSOE, Leire Díaz, que ayer renunció al carnet de militante socialista, que hoy ha dicho que quiere volver, que ratifica que ella estaba escribiendo un libro de investigación, que para nada esto tiene que ver con el PSOE. Pero bueno, a esta señora le crecen los enanos. ¿Por qué? Hombre, pues porque miren, resulta que estaba sentada hablando con un oficial de la Guardia Civil imputado porque cobraba de la trama de Koldo, dejaron ambos los móviles fuera, que es algo que en determinados ambientes se hace mucho para no ser grabado. Ya me imaginarán a qué ambientes no periodísticos se refiere el comentario, ¿verdad? Bueno, y al salir
Leire Díez tenía 2 llamadas de la directora general de la Guardia Civil. Y también lo han publicado otros medios. Resulta que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, pues tuvo una reunión en su despacho con la militante socialista Leire Díez en noviembre del 2024, justo coincidiendo con este tal. Por ahora, la directora general de la Guardia Civil no ha querido hacer comentarios. Leire dice que no es verdad, que ella no estuvo nunca en el despacho de esta señora. Pero, bueno, yo la credibilidad en este caso se la doy a los medios de comunicación antes que a Leire Díez, que quieren que les diga. Y quiero comentar todo este asunto de los cambios tan frecuentes en la dirección de la Guardia Civil, el ascenso a ella de Mercedes González, que es periodista de profesión, que a ratos es delegada del Gobierno, que va y viene del cargo de directora general de la Guardia Civil. Quiero comentar todo esto con Luis María Pardo, el presidente de Justicia Europa. Muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada. En este Muchas caso, gracias a ustedes. En este caso, ¿a quién le daría usted más credibilidad? ¿A los medios que tienen comprobado que Leire Díez visitó a la directora en su despacho o al mentís que ha dado la propia Leire Díez, que dice que no? Nos queda lo otro, lo de las reuniones de Leire Díez en Alcorcón con el guardia civil imputado en el caso de Ábalos y Koldo. Bueno, la verdad es que, Horcajo, no salimos de nuestro asombro con todo lo que llevamos escuchando y viendo desde hace una semana, sí, casi 9 días, en los cuales hemos comprobado cómo se graban los unos a los otros. Hacía muy bien referencia a que se dejan los teléfonos fuera de las reuniones. Entendemos porque de lo que allí se expone o de lo que se habla es turbio, muy turbio. Vemos como un comandante de la Guardia Civil que estaba al mando o al submando de una unidad de información como la Unidad Central Exterior número 2 de la Guardia Civil, que se encuentra investigado en la Audiencia Nacional en el caso Koldo, se reúne con la fontanera, podríamos denominarla multiusos, del Partido Socialista, que en las últimas horas o en los últimos minutos anda haciendo declaraciones, además de manera contradictoria, sobre muchas de las situaciones que se han ido produciendo. Observamos cómo informaciones periodísticas narran que a la salida de esa reunión con el comandante Villalba, al parecer esta señora tuvo 2 llamadas infructuosas, perdidas, por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, por parte de la Directora General de la Guardia Civil. ¿Pero qué está pasando en España? Porque la credibilidad para mí es absoluta respecto de los periodistas de tribunales y de investigación que están haciendo un gran trabajo por luchar contra la corrupción y defender a la sociedad de lo que hay, porque gracias a ellos hay que recordar que han saltado la mayoría de las últimas causas de corrupción, y la última ha sido esta de la fontanera del Partido Socialista, con ese esperpento que hemos vivido esta mañana, ese circo del Partido Socialista y de la corrupción del 78. Pues yo, Horcajo, creo a los periodistas de investigación y de tribunales, y para mí no tienen ninguna palabra todos los demás partícipes que se encuentran en esta trama, que, por cierto, está haciendo tanto daño a España y a los españoles. Bueno, yo antes lo olvidé y ahora lo voy a rectificar, porque es evidente que hay que contar y agradecer el trabajo a Vox Populi, que es quien explicó que en esas 2 reuniones en un restaurante de Alcorcón dejaron los móviles como si fueran reuniones en Sicilia entre bandas sicilianas, ya me entendéis. Y al salir, pues resulta que había 2 llamadas en el teléfono de la militante hasta ayer del PSOE, que no tiene mucha justificación y no ha sido explicado por parte de Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, y lo mismo digo del Español, que fue quien informó ayer de ese encuentro, hablaba de uno, en el despacho de la directora general por parte de la militante socialista, que dice que hace trabajos de investigación o libros o no sé qué cosas, ¿verdad? Bueno, ¿quién es Mercedes González?
Bueno, Mercedes González, directora de la Guardia Civil, podríamos decir que es otra fontanera del Partido Socialista, ¿no? Porque además también fue delegada del gobierno, rescatada para la Dirección General de la Guardia Civil. Y la verdad que uno se lleva, no sé, las manos a la cabeza o las manos al corazón de cómo una institución como la Guardia Civil se encuentra al mando, la directora actual general de la Guardia Civil. Hombre, no extraña teniendo a Marlaska como ministro, teniendo a un secretario de Estado de Seguridad que, por cierto, se ha quitado de en medio, porque este hombre se ha quitado de en medio. Yo pienso que viendo venir todo lo que se va a venir, ha dicho yo me quito antes de que salte y de que explote todo. Lo que llama mucho la atención es que se produzca esa reunión con el comandante Villalba y las llamadas que reciba esta señora Leire sean precisamente, al parecer, según estas informaciones periodísticas, de la directora general de la Guardia Civil. Porque eso no es una coincidencia. O sea, no puede ser una coincidencia, tiene que haber algo más. Entonces, las preguntas que nos hacemos es, bueno, la directora general actual de la Guardia Civil, ¿hasta qué punto llega de poder tener conocimiento o no de lo que se está celebrando en esa reunión? ¿De qué se estaba hablando? ¿Se estaba hablando verdaderamente de liquidar a la UCO? ¿Se estaba hablando de dar por muerto, como decían en esos audios que publicó el Confidencial, al teniente coronel jefe de la investigación o de la unidad investigativa de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil? ¿Se estaba o tenía conocimiento la directora general de la Guardia Civil por parte de Leire o de otras personas o partícipes de lo que se estaba tramando en esos, pues no sé cómo lo explicaron, esos expedientes que estaba llevando a cabo la señora Leire? Esto es gravísimo, de verdad es Sí, sí. gravísimo. Yo, Fíjese. solamente por tener una llamada a esta señora en estas circunstancias actuales, la directora general de la Guardia Civil debería haber dimitido. Pero debería haber dimitido en el momento en el que se supo que realizó dos llamadas sabiendo que este hombre estaba saliendo de ese bar con esta persona donde había estado reunido. Bueno, Sí, sí, en fin. en la que, por cierto, Leire Díez había ofrecido al comandante Villalba su rehabilitación en la Guardia Civil, incluso un ascenso, y, como no, que en Fiscalía le iban a afinar lo suyo para que acabara en poca cosa o en nada. No sé concretamente cuál era el acuerdo que proponía la señora esta Leire Díez al comandante Villalba, que probablemente aquí haya jugado con mayor experiencia que otros que cayeron de forma más pardilla en entrar al trapo y decir que tenían información que podía acabar con el teniente Si coronel me, jefe de si, la UCO. si me deja, Leire estaba hablando con un comandante de información de la Guardia Civil formado para ser un verdadero informante, un verdadero espía, para que la gente nos entienda. Y creo que mi sensación es que pensaban a lo mejor que Villalba podía apartarse y dar información al respecto, y mi sensación es que han pinchado y han pinchado severamente con Villalba. Ujú, eso parece. Por cierto, y aprovechando que estamos en línea, hoy en el caso que afecta a Begoña Gómez, resulta que hay una persona, Blanca de Juan, que ha reconocido ante el juez que ella fue la que autorizó a Begoña Gómez a que titularizara el software, con lo cual ha tumbado su coartada hasta ahora en el juzgado de todas, además de que ahora ya vemos claro que a la Complutense no le comunicaron nada, pero esta señora que coordinaba los másters la autorizó a titularizar en una empresa que es 100% suya el famoso software que hicieron 3 compañías para la Complutense. Y esta semana hemos tenido esas dos noticias importantes. Por una parte, la declaración de Blanca de Juárez, que era anterior, lo que pasa es que se han sabido ahora y por los medios de comunicación esa declaración que tuvo ante el magistrado Peinado, donde viene a ratificar aquello que me acaba de exponer, que ella era la propietaria del dominio, por decirlo así, del software. No sabemos si Blanca de Juárez lo dijo porque no lo llevaba preparado o fue espontáneo, pero la cuestión es que lo ha ratificado y era algo que había sido puesto en duda
durante todo este tiempo y de lo cual queda fuera de todo debate porque ella, Blanca de Juárez, lo reconoce en esa declaración, tal y como han informado los medios de comunicación. Y la otra situación que se ha producido en el caso Pinado, muy importante, es ese informe de la intervención de la Administración General del Estado, donde viene a reconocer ese porcentaje subjetivo que habían dado a las empresas del señor Barrabés, que bueno, vienen a decir que efectivamente son mayores de lo que deberían haber sido y por tanto se apuntala esa imputación hacia hacia el señor Barrabés. O sea que alguien infló a favor de Barrabés, el gran valedor de esta señora en la Complutense. Bueno, va quedando todo bastante clarito. Don Luis María Pardo, un placer enorme tenerle en el programa, le mando un fuerte abrazo y le deseo una feliz tarde. Igualmente a todos ustedes, Un placer. un saludo. Bueno, ¿y en Cataluña qué? En Cataluña esto es espectacular. Resulta que Conilla, al que vimos el otro día, como le claqueaban en el Palau de la Música Independencia, y él bajaba la cerviz, ¿no? Como si estuviera humillado allí, ¿no? Bueno, pues el gobierno que preside el socialista Salvador Illa ha disparado un 283% las multas lingüísticas de Cataluña en un solo año, O sea que, ¿qué más nos da que el presidente sea el de Esquerra Republicana o el del PSC? Pues a los efectos muy poco. Y en materia lo volveremos a hacer, y en materia de el despliegue de algunas cosas muy llamativas, pues tampoco tenemos nada que no ha cambiado nada, vamos, que están en lo mismo. La Generalitat, por ejemplo, puede disponer de una diplomacia propia, y eso ya ha salido incluso publicado en el BOE. Cataluña está de estreno. El Boletín Oficial del Estado publica la creación del Cuerpo de Acción Exterior de la Unión Europea. Se modifica la Ley de 2014 de Acción Exterior y de Relaciones con Europa. Es el culmen de las cesiones del Partido Socialista a Esquerra para sus 21 delegaciones en el extranjero. El anterior ejecutivo de los republicanos, con Pere Aragonés al frente, fue el que empezó a negociar, y con Meritxell Serret como consejera de Acción Exterior, para que Cataluña disponga de su propio cuerpo diplomático. El texto recoge que la creación del Cuerpo de Acción Exterior y Unión Europea debe garantizar que la dimensión exterior de las competencias de la Generalidad y la proyección exterior de la sociedad catalana se planifiquen y se ejecuten de la forma más eficaz y eficiente posible, con un objetivo: generar el máximo impacto positivo para los intereses de Cataluña. Tienen asegurada su participación en lo que confiere a los asuntos de la Unión Europea que afecten a sus competencias e intereses. Se fijan nuevas metas de proyección europea e internacional y pueden definir los instrumentos para alcanzarlas. El personal de funcionarios ingresará mediante oposición. Con esta iniciativa se pretende incrementar la capacidad de atraer y retener talento, garantizar que la Administración Pública catalana disponga de un personal preparado y con los conocimientos y aptitudes específicos que requiere una tarea llevada a cabo en el exterior. El Confidencial Digital publica que la Asociación de Diplomáticos Españoles denuncia que hay concesiones para Cataluña a la vez que el Servicio Exterior de España se está deteriorando. Cataluña va a tener acceso a tratados internacionales, va a controlar las relaciones diplomáticas, gestionar y crear proyectos europeos e internacionales, también participarán en la aplicación de mecanismos para apoyar a la ciudadanía, algo que ya hace el Ministerio de Asuntos Exteriores. Cataluña va a actuar como si fuese un Estado. Vamos a hablar de la Dana y de la Comunidad Valenciana, porque el Consejo de Gobierno de Valencia pues parece que ha denunciado ante la Fiscalía a la Confederación Hidrográfica del Júcar por enterrar residuos del momento Dana, amontonar coches destruidos por la Dana junto al Barranco del Pollo, con la lógica preocupación, porque, bueno, pues obviamente eso no es lo que tenían que hacer con todo eso, y eso es un peligro más, Por cierto que los vecinos afectados en esta zona, en Ribarroja, se han puesto muy en contra de una visita que ha hecho el ministro Ángel Víctor Torres, que ha recorrido esa zona. Le han arrojado, por ejemplo, heces, le han chillado de todo, le han dicho de todo, porque no llega el dinero prometido por la administración Sánchez. Y hombre, la gente lógicamente pues está, fíjense el tiempo que ha pasado, pues está muy cabreada, por decirlo lisa y llanamente. Bueno, y de la Comunidad Valenciana nos vamos a ir a Aragón, porque
en Zaragoza, se las prometen muy felices, creen que esa zona va a ser una de las provincias más beneficiadas por el aumento del presupuesto en defensa, un aumento espectacular que pues alguien ha calculado que en conjunto y para toda España puede llegar a suponer hasta 175.000 empleos en el sector y que, bueno, una de las provincias clave porque tiene capacidades y porque tiene empresas que podrían acoger las inversiones para el aumento del presupuesto de defensa es precisamente Zaragoza. Bueno, y me gustaría que hablásemos del Club de Amigos del Toro TV, muy brevemente, porque ya sabéis lo que yo pienso. Si nos apoyáis, vamos a hacer que nuestras ideas, las que compartimos, se trasladen más rápidamente al conjunto de la sociedad española. ¿Cómo hacerlo? Pues dándose de alta en el Club de Amigos del Toro Televisión. Tan sencillo como el teléfono 91 616 2464 o abajo las direcciones en las redes sociales. Se trata de contactar con ellos, es decir, sí, yo quiero formar parte del club, apoyarnos para que nosotros podamos hacer ese esfuerzo de tratar de llevar esas ideas compartidas al conjunto de los españoles. Además, en el Club de Amigos están pensando todo el tiempo actividades de carácter cultural que puedan satisfaceros. Por ejemplo, tienen previsto el jueves 12 de junio a las 7 de la tarde conferencia de Alberto Bárcena, Los presos del Valle de los Caídos. Conocido pues, por todos, este hombre, Alberto Bárcena, va a desvelar muchas incógnitas y va a dar respuesta a muchas preguntas que todos nos hacemos sobre este tema delicado. Nadie mejor que él para contarnos la verdadera historia. Y el jueves 19 de junio vamos a tener una cita con don Luis del Pino para comentar con él política, economía, incluso deportes si lo creen necesario, con él y con su equipo. La cita es a las 10 de la mañana para desayunar con él. ¿En dónde? En la sede de Radio Libertad, jueves 19 de junio, 10 de la mañana. Y hay buenas noticias en camino para los que nos seguís desde Barcelona y alrededores, porque el miércoles 25 de junio vamos a mantener un almuerzo coloquio con los que nos escucháis y queráis asistir a esto. ¿Quién irá? Pues esta casa tendrá allí a su presidente, a Julio Ariza, y a José Javier Esparza, que es el director del Gato al Agua, que conocéis todos. ¿Cómo hacer para ir a estos actos que os cuento? Pues tan sencillo como llamar al teléfono este que aparece en pantalla y reservar plaza. Ahí os contarán cómo, de qué forma, dónde son, por ejemplo, este almuerzo coloquio en Barcelona, dónde tiene lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Las 8:02, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político y lo primero que debo hacer yo es presentar a nuestros invitados. Doña Raquel Barrero, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas diputada gracias. de Vox en la Asamblea de Madrid. Y hoy se estrena con un lío bastante gordo, ¿no? Sí, desde que he llegado a la Asamblea estoy de lío en lío. Lo vamos a ir desmenuzando, no se preocupe que aquí no se nos escapa detalle. Don Nacho Catalán, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido también. Muchas gracias. Diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Así bueno, yo para empezar esto en un ambiente en el que nos podamos sonreír, porque lo que viene después ya les digo que es de pocería, no de fontanería, no de pocería, si acaso. Ayer resulta que pasó algo en Fuencarral, que es un barrio de Madrid, porque a Sánchez, yo no sé qué ideólogos tiene, alguien le aconsejó, o a lo mejor tenía necesidad, yo creo que puede ser eso, le aconsejó visitar una tienda de bicicletas. Y ahora van a ver lo que le pasó en la tienda de bicicletas, le llamaron, a ver si se puede escuchar. ¡Que el pueblo está harto de ti ya! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Corrupto! 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 ¡Corrupto!
A mí me parecen mal los insultos, vengan de donde vengan, estos también. Pero entiendo que la gente esté frustrada, descontenta y que no le parezca bien que no dé la cara en donde la tiene que dar y se vaya a montar el show este de las bicicletas con un despliegue policial brutal que impide que a 100 metros a la redonda nadie pueda hacer nada, y con los coches oficiales y con el cuento este de la visita a una tienda de bicicletas. Hombre, yo me acuerdo del argumento de aquella famosa película italiana del neorrealismo, El ladrón de bicicletas, Vittorio De Sica. Bueno, aquel hombre robaba una bicicleta para ir a trabajar. ¿Quién sabe si a lo mejor Pedro Sánchez ya está preparándose para el día que no tenga ni Falcon ni coche oficial y tenga que ir a algún sitio a trabajar, y por eso pues necesitaba controlar cuánto valen ahora las bicicletas para no tener que robarlas, o dónde las ponen las que me gustan a mí? No sé cuál es el motivo, no lo entiendo, pero desde luego me parece muy llamativo. Lleva desaparecido 9 días, 9 días. Le reclaman explicaciones en el Parlamento, lo eluden de una manera torticera, quieren que no dé explicaciones hasta después del parón veraniego. Bueno, y la gente está que arde. No solo los que tradicionalmente nos ponemos a 100, no, también los socios, Esquerra, Podemos, Junts incluso, dicen que, hombre, que tiene que dar explicaciones, que esto no, así no se puede sustanciar. ¿Qué os parece, Raquel? Pues mira, esto ocurrió en el distrito de Fuencarral El Pardo, que es un distrito muy grande, y casualmente es donde yo vivo, el distrito de Fuencarral El Pardo. Pero yo sé dónde ha ocurrido eso porque alguien me lo comentó, lo que había pasado, y es una zona, y esto es llamativo, esa zona es una zona más que nada obrera del distrito, porque el distrito, ya digo que es enorme. Yo sé que a Pedro Sánchez le gusta mucho mi distrito y también a Felipe González, sobre todo la parte del Pardo, les gusta mucho ir por allí. Pero esto no era allí, esto era en la zona de Begoña, que es una zona más o menos obrera, siempre lo ha sido. Lógicamente, este señor no puede recibir vivas teniendo en cuenta bueno, pues lo que más o menos todos sabemos: número 2 imputado, número 3 a punto, imputada la señora, imputado el hermano, imputado muchos miembros del gobierno, pisa Valencia después de esa tremenda desgracia, después de 8 meses, cuando salió de aquella forma tan cobarde de Valencia. Así todo nos oculta qué pasó con el apagón cuando ya lo sabe toda Europa, lo que pasó. Entonces, pues esa es la consecuencia de salir a la calle. De todas maneras, él se mantendrá ahí todo lo que pueda, pase lo que pase, porque lo que le espera, si no, será posiblemente el banquillo. Bueno, a mí ya me parece bien, Nacho Catera. Bueno, es que Pedro Sánchez es un presidente que está tocado y hundido por la corrupción. Su entorno personal y familiar, su entorno profesional, el entorno que le acompañó en ese Peugeot para reconquistar la Secretaría General del Partido Socialista y que se ha demostrado que en realidad era una cuadrilla de mafiosos. Esa es la corrupción que rodea a Pedro Sánchez. Y eso es lo que le impide salir a la calle, y necesita, cuando lo hace, salir escoltado por una corte de Policía Nacional que tiene que alejar a cientos de metros a las personas para que al menos los gritos se escuchen desde lejos. Es un presidente del gobierno que no puede pisar la calle, que tiene que estar encerrado en la Moncloa, que es en este momento lo único que le queda. Y por lo tanto, lo único que nos queda a los españoles es seguir aumentando la presión para que este gobierno acabe cayendo. Bueno, vamos avanzando, porque el día, como contaba al principio, baja muy lleno de información. Hoy tenía que dar ciertas explicaciones Laura Díez, la fontanera _espía. Los fontaneros se me quejan, no la llamen fontanera, que es un deshonor para nosotros, que estamos ahí con las tuberías. Y tienen razón, porque ni siquiera en la política, donde el término fontaneros del partido, del gobierno, en fin, es bastante común, se ajusta a lo que hacía esta señora. Esta señora hacía operaciones especiales, innombrables, incalificables y casi siempre delictivas. Bueno, hoy esta señora convocaba a la prensa, a la que no le ha dejado hacer preguntas, para explicar pues cosas que ya conocíamos, que está haciendo un libro de investigación, que ella no recibía instrucciones de nadie, que dice muy chulapa que ni es fontanera ni es cobarde.
ya lo veremos, y bueno, deja varios flancos a la lógica. Si realmente es una periodista de investigación, ¿por qué ha dejado el carnet de militante del PSOE? A ver, no está obligada. Si mantienes lo uno, no se explica lo otro. ¿Y qué ha pasado? Pues que en mitad de las explicaciones, medio explicaciones, ¿verdad?, de esta señora, pues ha aparecido por allí Víctor de Aldama, el comisionista, muy enfadado, visiblemente enfadado, porque esta señora, algunas de las reuniones que ha mantenido, era para ver si le facilitaba mierda contra Aldama. Aldama le ha hecho daño a este gobierno, ha tirado de la manta y, lógicamente, pues estaba cabreado. Le ha llamado sinvergüenza y ha hecho una especie de promesa al viento que espero que cumpla. Dice, y ahora se van a enterar Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Para entonces, ya esto era una batalla campal de empujones, etcétera, etcétera, de la que les tengo que contar algo muy relevante. El empresario Javier Pérez Dolcet actuaba como si fuera el guardaespaldas de Leire Díaz, empujando, por ejemplo, a Víctor de Aldama y protegiéndola de que se pudiera enfrentar a ella, pues preguntándole por qué hacía, esto lo están viendo ahí, ¿no?, por qué hacía lo que hacía en contra de él. Y a continuación se lo vamos a resumir en un vídeo. En medio de una gran expectación mediática, la ya ex militante del PSOE, Leire Díaz, ha intentado dar explicaciones sobre sus audios contra la UCO. Ha vuelto a jactarse de que lleva años haciendo una investigación periodística y que nunca ha actuado en nombre del partido. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Que mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. También ha dejado caer que espera volver al PSOE en un futuro y ha recalcado que no es una fontanera. Y permitidme que termine con una cosa. Ni fontanera ni cobarde. Pero la socialista no ha sido la única protagonista de la mañana. En un momento dado ha aparecido en escena Víctor de Aldama. Aldama, 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 Aldama. 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 El empresario, muy enfadado, se ha acercado a Díez para preguntarle por qué le ha amenazado, pero de pronto se ha desatado el caos. El empresario, Javier Pérez Dolcet, se ha metido en medio de la multitud de periodistas para escoltar a Leire y ha acabado empujando a Víctor de Aldama. El enfado del presunto comisionista era cada vez mayor y en medio del caos y del desconcierto, Aldama ha calificado todo el show de pantomima y ha tildado a Díez de mentirosa y de sinvergüenza. Es una pantomima. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí. ¿A que no? Se está riendo de todo el mundo. Este señor que ha venido aquí es una sinvergüenza. Al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. A este señor le abren un expediente y ayer dice que se da de baja. Es una sinvergüenza. También ha lanzado una advertencia a Sánchez y a Santos Cerdán. Ya va a ver también el presidente del gobierno y el señor Santos Cerdán. Minutos más tarde, Aldama ha concedido una entrevista. En ella ha calificado de bochornosa e indignante la actitud de Leire y ha acusado al PSOE de intentar hacerle callar metiéndole en prisión. Entonces me parece increíble que se vaya a dar una rueda de prensa a reírse, primero, de todos los españoles. Está claro y evidente, esta señora trabaja primero para el señor Santos Cerdán y obviamente para el señor Pedro Sánchez, presidente de nuestro gobierno. Bueno, es evidente que el Partido Socialista ha intentado callarme, el Partido Socialista me ha metido en la cárcel. Una mañana tensa y un encontronazo que ha terminado con una posible denuncia de Leire contra Aldama por un supuesto intento de agresión, amenazas y acoso. Nacho Catala. Bueno, decía Shakespeare en su obra Hamlet que algo huele a podrido en Dinamarca. Y es que resulta que en España algo huele muy a podrido en la calle Ferraz. Cuando estamos viendo el caso de una fontanera de pocería, de la peor pocería, que es cuando se utilizan el nombre de las instituciones del Estado para fines particulares que lo que intentan es amedrentar a funcionarios públicos, atacar a la Guardia Civil o tapar corrupciones. Lo que nos demuestra nuevamente es que este gobierno está tocado y hundido por la corrupción. Son tantos los escándalos que rodean al presidente, que rodean al secretario general del Partido Socialista, que rodean a los altos cargos y a los ministros del PSOE,
que en este momento yo creo que la pregunta que nos hacemos todos los españoles es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir saliendo casos de corrupción? ¿Hasta cuándo los españoles vamos a seguir escuchando asuntos bochornosos que afectan a la Administración General del Estado y al gobierno de este país? ¿Y hasta cuándo Pedro Sánchez va a mantener en este ridículo y en esta humillación a nuestro país? Porque lo que debería hacer desde este momento es abandonar la presidencia del gobierno y dejar que se convoquen elecciones. Raquel. A ver, mi opinión es que esto es un esperpento de cloaca. Es un esperpento de cloaca. Han sacado a los actores secundarios de este esperpento, que son pues las escorts en fino, las prostitutas en Román Paladí. Han sacado a, no me gusta llamarla fontaneros, voy a llamarla mejor la Matajari de a todo a 100. Sí, espía le cuadra. Exacto, bastante, Matajari de todo a 100, o sea, no... sacan a todo tipo de... a los torrentes, todos estos individuos los sacan y mientras está detrás el jefe, el actor principal. El actor principal está tranquilamente en Moncloa. Y mientras, ¿qué es lo que vemos? Un asalto al Poder Judicial, arruinar nuestro campo, arruinar a nuestros ganaderos, asfixiarnos a impuestos, inmigración masiva y descontrolada. Eso es lo que importa. Esto a mí me parece un teatro, lo digo de verdad, repugnante, con falta total de la más mínima ética, repugnante, pero lo principal está detrás. Esa es mi opinión. Bueno, vamos con las reacciones. Ha habido de todo, ¿eh? De todo y algunas interesantes. Feijóo estaba hoy pues duro, estaba duro. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, decía que nos toman a todos por gilipollas. Vale. Y lo más relevante son las reacciones de los socialistas, porque todos coinciden en que el culpable es el PP. Algunos con más floritura que otros. Por ejemplo, es el caso de Óscar López, que está el hombre pensando que esto tiene que ver con el PP de Madrid, porque pronto va a llegar el caso Kitchen. Y bueno, no sé qué relación puede tener con todo lo que llevamos visto lo de el caso Kitchen, pero en cualquier caso eso se lo tendremos que preguntar a Óscar López. También ha habido reacciones pues, de Vox, de Podemos, incluso de Yolanda Díaz, que exigen que dé la cara Pedro Sánchez y que dé explicaciones de lo que está sucediendo. Vamos a verlo. Las reacciones al paripé montado esta mañana entre Leire Díez y el PSOE no se han hecho esperar. Feijóo tilda al gobierno de indecente, le acusa de estar sometido a chantajes y se presenta como la alternativa al sanchismo. Esta situación no se puede prolongar más. España no merece la degradación que estamos viviendo. Con toda la humildad, yo vengo aquí a ofrecer un proyecto alternativo. En la misma línea se ha manifestado José Luis Martínez Almeida. Que nos toman por gilipollas, es que ya está bien. Hay un acuerdo claro con el Partido Socialista. Esta persona actuaba por encargo del Partido Socialista. Esta persona es obvio que tenía los mismos objetivos que ha marcado Pedro Sánchez desde el primer momento y ya está bien de tener que vivir este tipo de escenas en España. A mí me produce una profunda tristeza. Desde Ferraz se desvinculan una vez más de este caso y aprovechan para cargar contra el PP. Hemos visto cómo las cloacas dirigidas por el Partido Popular la pasada legislatura están muy nerviosas. De hecho, han enviado a un imputado por delitos gravísimos a reventar una rueda de prensa. El objetivo claro es tumbar al gobierno. El propio Aldama se lo pide a Feijóo ante las cámaras y sin ningún pudor. Sin embargo, algunos de los socios de Sánchez califican de esperpéntica la comparecencia de Díez e insisten en que el presidente debe comparecer en el Congreso. Lo que hoy vimos o estamos conociendo me van a permitir que lo tilde directamente de esperpento. Y creo que merece una profunda aclaración. Puesta en escena esperpéntica y desde luego creo que es evidente que todo esto apesta a cloaca. Y desde Vox lo tachan de vergüenza e indignación. Vergüenza e indignación por ver la banda que nos gobierna y que ha consistido en la comparecencia de la periodista de Ferraz, Leire Díez. Raquel, ¿qué te parece la reacción? Pues mira, Busadé lo llamó ¿cómo lo llamaba? El sálvame político.
Sí, yo lo llamo también la isla de las tentaciones de los corruptos. Eso es lo que me parece. De todas maneras, yo sigo diciendo una cosa. A ver, las cloacas en nuestro país, y es que estoy recordando un caso de hace años, de un fiscal que las cloacas le pusieron un fiscal anticorrupción, precisamente el que estaba investigando el 3%, el 3%. O sea, esto ya, las cloacas vienen de lejos. Todos recordamos el 11M y a partir de ahí las cloacas salieron un poquito más a la luz. Recuerdo ese caso donde hacen una entrada y registro a un fiscal que fue siempre intachable y que llevaba temas muy importantes de anticorrupción, y aparece en su ordenador una serie de cosas, de temas de pornografía infantil y tal. Un tema de verdad verdaderamente repugnante y donde se señalaba entonces a las cloacas. Cloacas habrá que limpiarlas, pero yo sigo lo mismo. Si esto está así es porque hemos tenido muchos años en el que el bipartidismo no ha querido hacer nada. Y limpiar las cloacas y tratar lo que verdaderamente importa a los españoles, y es mejorar la vida de los españoles. Ahora tenemos el IRPF el día 30, con el sablazo brutal que nos van a dar. Queremos una calle segura, queremos que dejen el fanatismo climático. He visto al alcalde de Madrid. Yo, cuando he oído el tema que nos quiere poner ahora una multa si nos reciclamos bien, y nos quiere poner una policía, la voy a llamar policía patriótica, que nos va a mirar si la basura reciclamos bien o reciclamos mal. Vamos a ver, por favor. Entonces, aquí hay mucho que limpiar, y aquí tienen los dos partidos pues mucho que limpiar. Nacho. Bueno, es que Óscar López es una tubería de aguas negras. Desde que le han nombrado ministro y secretario general del Partido Socialista de Madrid, ha mentido constantemente. Se ha dedicado a mentir y a intoxicar. No olvidemos que este señor es el mismo que dirigía la empresa de paradores cuando José Luis Ábalos, con prostitutas que estaban colocadas en empresas públicas con sueldos que pagábamos entre todos, destrozaba habitaciones sin que aquí nadie dijese nada. Y no olvidemos que Óscar López también era el jefe de gabinete del presidente del gobierno cuando desde la Moncloa se orquestó una campaña en contra de Isabel Díaz Ayuso, por la que, por cierto, el fiscal general del Estado está imputado y puede que acabe en la cárcel. Por lo tanto, este señor es una de las personas más tóxicas que ha habido en la política española en toda la historia. Y hablando de historia, es que lo que estamos viendo ahora con el Partido Socialista nos recuerda a lo que ya sucedió en épocas anteriores. A Filesa, a Roldán, a Ibercop. Al final se demuestra que los gobiernos del Partido Socialista acaban siempre devengando en corrupción y en cloaca. Bueno, permítanme un consejo. ¿Y si mañana hay un apagón? Cosa que yo no, en fin, no las tengo todas conmigo. Prepárense con las baterías de Comunidad Solar. Tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica, aunque no tengas paneles solares. Todos son ventajas, almacena energía. Protégete ante emergencias, garantiza luz y seguridad para tu familia. La instalación es rápida y sencilla. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y aprovecha la oferta Emergencia Energética, que son plazas limitadas. Hablando de reacciones al asunto de la pocería pestilente esta que tenemos que contar, pero que tampoco nos gusta nada. Bien, Paje es listo el tío, porque ha salido para reclamar elecciones generales cuanto antes, porque él dice que habla con muchos alcaldes, con mucha gente de su gobierno y de otros gobiernos socialistas, y que no están dispuestos a pagar el fracaso de Sánchez por las acciones de Sánchez. Con lo cual, es por interés, ya lo ven, no por que prevalezca la verdad, ni porque se tenga que ir Sánchez por indigno, no. Es porque él puede perder su condición de presidente autonómico por culpa de Sánchez, y de eso es de lo que está hablando. Vamos a escucharle. Lo que pasó
en las últimas autonómicas y municipales, es decir, que la política nacional arrastrara al PSOE en los territorios, no puede volver a pasar. Yo lo que me encuentro es a multitud de responsables locales y territoriales, a multitud, en un grito contenido, deseando que las generales no afecten a las municipales y autonómicas, y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría. Pero tú tienes la manera de hacerlo, tienes diputados en el Congreso, haz que se levanten o que no voten. Y ya está, y acabemos con esto, Emiliano. Es que este jueguecito de paje, en el que lleva tantos años de tarrito de las esencias socialistas y no sanchistas, no se lo cree ni él. Es que, como decía usted ahora mismo, Emiliano García Paje tiene diputados en el Congreso de los Diputados y senadores, tanto autonómicos como provinciales, en el Senado de España, que podrían, por ejemplo, haberse opuesto a la tramitación de la ley de amnistía y haber votado en contra. Y cuando llegó la hora de la verdad, los diputados de Emiliano García Paje siguieron las directrices de Sánchez. Por lo tanto, por mucho que en algunas declaraciones, como esto que acabamos de ver, Emiliano García Paje se quiera separar de Sánchez, lo que se merece es mutualizar el sanchismo. Sí, sí. Es que todos y cada uno de los cargos socialistas que no se separen o que no lo hayan hecho ya de una manera explícita el sanchismo, lo que se merecen es todo lo contrario que decía Emiliano Paje, que tengan elecciones conjuntas y que mutualicen el sanchismo y que unan su destino a Pedro Sánchez. Raquel. Bueno, por supuesto, cada minuto que este individuo, el presidente del gobierno, en el gobierno, que le sostienen los extremistas, terroristas, con los golpistas y con todos los istas, pues es un minuto de destrozo a España y a nuestras libertades. Ahora bien, yo de verdad que intento hacer examen de conciencia todas las mañanas y yo no quiero pegar tanta puya al PP, de verdad, pero Paje se está marcando un Partido Popular. Es decir, Paje habla como si fuese del PP, pero es del PSOE. Entonces, este juego ya lo vemos muy a menudo en el bipartidismo. Es decir, yo lo que le pido, por lo menos al Partido Popular, es ser coherente y no blanquear la figura de Sánchez. Si eso es así, por favor, que no haya una foto el viernes del presidente del Partido Popular al lado de Sánchez, porque eso es una forma de blanquear a Sánchez. Entonces, si queremos que sea como dice Paje y convocar elecciones y tal, vamos, cordón sanitario se llama, quizás, vamos a ir en contra de él, por favor, no votar en Bruselas con el PSOE. Vale ya de pactos climáticos y de Bruselas y vale ya de pactos de renovación del Tribunal Constitucional, de presidente del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, todo. O sea, lo que no podemos es decir que estamos contra Sánchez y después hacer algún pactito con él. No, a Sánchez ni agua. Esa es nuestra línea. No sé si querías añadir tú algo. Bueno, o sea, yo creo que decir que el Partido Popular dice lo mismo que Paje es más una ensoñación, porque la auténtica realidad es que, como decía antes, Emiliano García Paje no dijo nada en contra de una investidura que contó con el apoyo del brazo político de ETA, que es Bildu, cosa que sí hizo el Partido Popular. Emiliano García Paje no dijo nada en contra de los indultos y de la amnistía, cosa que sí hizo el Partido Popular. Y en todo caso, supongo que en Vox conocen que en la conferencia de presidentes acude el rey. Y el Partido Popular jamás va a dejar solo al rey. Y menos con este sinvergüenza que está en la Moncloa. Bueno, vamos a seguir con el hilo de la pocería. Porque tienen ustedes que saber, bueno, ya lo saben porque yo lo he contado aquí muchas veces, pero hubo dos encuentros de la espía del PSOE, por ser educado, Leire Díez, con el comandante de la Guardia Civil, que se apellida Villalba, y que era un hombre que está imputado en la causa de Koldo, de Ábalos, como quieran, porque cobraba de ellos. ¿Cuál era el sentido de esos encuentros en un restaurante en Alcorcón? No ha quedado claro. Si acaso que le pedía a este hombre le pedía información sobre Koldo, sobre Ábalos y sobre Aldama. Ella le ofrecía, oye,
tú serás mi baby, te arreglaré lo tuyo con la Fiscalía y además de eso te rehabilitaré en la Guardia Civil y además de eso, porque el otro ponía unas caras como que no, ascenso en la Guardia Civil. Oye, salen de la reunión a la que acuden como mafiosos auténticos, dejando los móviles juntos fuera, en custodia del tío que pone las cañas en el restaurante, y cuando salen, Leire Díez tiene 2 llamadas de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Esto es difícil de explicar, pero fue. Lo publicaba Voz Populi. Y además, publicado por El Español, que no va a contar una cosa por otra, la señora Leire Díez también se reunió con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en su despacho en noviembre del 2024. Todo esto nos lleva a reflexionar, pero bueno, ¿quién es Mercedes González? ¿Qué papel juega en todo esto? Y es otra especie de espía del PSOE que ha medrado hasta ser por 2 veces nombrada directora general de la Guardia Civil. Vamos a verlo. Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil y figura destacada del PSOE, es una periodista reconvertida política. Su cercanía a Pedro Sánchez le ha permitido escalar, ocupando cargos tales como el de secretaria general del Partido Socialista en la ciudad de Madrid, desde 2021 hasta 2025, coincidiendo con su puesto como jefa de la Guardia Civil. Y este pluriempleo ha desembocado en una gestión cuestionada por diferentes asociaciones como la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, por priorizar los intereses del partido sobre la imparcialidad del cuerpo, como en esta ocasión, apoyando el pacto PSOE en temas migratorios. La Guardia Civil va a seguir desarrollando las mismas funciones que hasta ahora. La última polémica que pone el foco en Mercedes González y ha levantado un gran malestar dentro del cuerpo es que en noviembre de 2024 recibió en su despacho oficial a Leire Díez, la encargada de recopilar trapos sucios sobre la propia UCO, que investiga la corrupción dentro del gobierno de Sánchez. Además de esta reunión, durante uno de los 2 encuentros que tuvo Díez con el comandante imputado Rubén Villalba, uno de los protagonistas del caso Coldo, Mercedes González realizó al menos 2 llamadas telefónicas, lo que lleva a preguntarse si fue casualidad o la propia directora de la Guardia Civil estaba al tanto de la reunión y llamaba para saber cómo había ido. Según las declaraciones de Leire, esta niega haber hablado con Mercedes González para pedirle un puesto para el comandante imputado. Y tras las nuevas informaciones sobre la relación entre Mercedes González y Leire Díez, silencio absoluto. Ni la Guardia Civil ni el Ministerio del Interior han ofrecido aclaraciones al respecto. Raquel, ¿qué te parece? Bueno, me parece otro actor secundario que sale a escena en este vodevil que nos tiene tan entretenidos a los españoles y vuelvo a lo mismo, o sea, ni un minuto a Sánchez, o sea, ni agua. La única manera es cercarle y cercarle empieza por Bruselas. Cercarle en Bruselas es una forma que este hombre vaya todavía en una deslizante pendiente a ver si ya la sacamos del gobierno. Entonces, cada día saldrá alguno más, evidentemente. Cada día va a salir un espectáculo de estos que nos tienen entretenidos, insisto, que vemos asquerosamente la corrupción que hay en el gobierno, pero volvemos a lo mismo. Y la vida de los ciudadanos, mientras legislando y poniéndonos una serie de trabas, de coartar nuestra libertad a los ciudadanos, muy importante, que la estamos dejando atrás, hablando de esto. Nacho. No es probable que para la mayor parte de la gente que nos está viendo en casa, Mercedes González sea una persona perfectamente desconocida, pero es muy importante en el sanchismo. Esta señora ha sido diputada en el Congreso de los Diputados, portavoz y jefa del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, diputada en la Asamblea de Madrid, ha sido directora general de la Guardia Civil por 2 veces, ha sido delegada del Gobierno. ¿Por qué esta señora forma parte de la banda de Sánchez y de Óscar López desde el primer momento? Y por eso la ponen de directora general de la Guardia Civil, porque el sanchismo es consciente de la importancia que tiene ese puesto, que por cierto es uno de los más prestigiosos, importantes y relevantes del Estado español, de la Administración General del Estado. Debería estar ocupado siempre por una persona respetable, prestigiosa, y sin embargo esta señora lo que se ha dedicado es ensuciar el nombre de la Guardia Civil y a hacer cloacas del Estado con sus tejemanejes, como ahora estamos conociendo con Leire Díez. Bueno,
alguna buena noticia habrá por ahí, ¿no? Pues vamos con una buena noticia que ya toca. La Fiscalía Anticorrupción cree que ya hay materia suficiente para que el juez procese a José Luis Ábalos. La causa está ahora mismo a la espera de un informe final de la UCO, uno que ya les he anunciado varias veces que está a punto de aparecer, relacionado con el papel de Santos Cerdán con las corruptelas descubiertas por todo el escándalo de Koldo, Ábalos, etcétera. Resulta que este informe, en cuanto llegue, y si no hay gran cosa que trabajar en el juzgado o en el Supremo, en este caso, pues la causa va a quedar concluida dentro de poco. Con lo que hay por ahí, estiman los que conocen pues esa valoración que hace la Fiscalía Anticorrupción, que podrían ser hasta 22 años de cárcel el futuro penal que aguarda a José Luis Ábalos. Bueno, José Luis Ábalos, es que José Luis Ábalos era el número 2 de Pedro Sánchez y el ministro más fuerte de todo el gobierno. Pero es que además, lo que decíamos antes, cuando Sánchez recupera Secretaría General del Partido Socialista, se monta en un coche en el que iban Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y el número 1, el jefe de la banda, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que cesó a Ábalos por estas corrupciones. La pregunta que había que hacerle al presidente del gobierno es ¿desde cuándo lo sabía? Y por tanto, ¿durante cuánto tiempo lo tapó y sobre todo lo permitió? Raquel. Bueno, este señor sí puede que sume todos esos años, son muchos delitos, mucho pago en efectivo, pero de todos, de verdad, que lo que me produce más repugnancia es que además en el momento actual hasta vergüenza decir que te dedicas a la política después de estas cosas. El que me repugna especialmente porque lo viví primera persona trabajando, son las comisiones ilegales en los contratos millonarios en la pandemia. Eso es lo que me parece más repugnante, porque detrás de los supuestos delitos hay algo que estos individuos con su conducta nunca podrán pagar, y es la falta de ética y de moralidad. O sea, yo os podría contar casos tremendos, o sea, compañeros que han ido a una tienda de deportes importante a buscar mascarillas para nuestro trabajo. Y ver que esta gentuza ha estado haciendo estos contratos ilegales, jugando con ello en la pandemia, es repugnante, es repugnante. Desde luego que sí, lo es. Espero que algún día esto termine en algo concreto en el juzgado y sepamos cuánto le sacaron a las mascarillas, a los EPICs, etcétera, etcétera. Bueno, más noticias que tienen que ver con el tinglado judicial. Hoy ha habido un cambio muy relevante que deja muy mal la versión que dio Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, a propósito del famoso software de la Complutense. Ella dijo que, bueno, que ya no se había apropiado de nada. Y hoy sabemos que la coordinadora de esa cátedra, alguien que le puso la propia Complutense, le autorizó para quedarse el dominio del software. En pocas palabras, para que hiciera suyo algo que no era suyo. Esto no sé si acabará siendo apropiación indebida, pero si no se le va a acercar bastante, porque ya eso se hizo para la Complutense y alguien, por muy que diga esta señora que era la coordinadora, no es quien para autorizar que se ceda el dominio del software. Nos lo va a contar Marina Neila. Dentro del caso Begoña, que es la investigación judicial en curso que implica a la esposa del presidente del Gobierno en presuntos delitos relacionados con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid, está su imputación por un delito de apropiación indebida del software de esta universidad. En 2022, Begoña Gómez logró que estas tres empresas, Telefónica, Google e Indra, desarrollasen ese software gratuitamente para la Complutense, para montar lo que iba a ser el proyecto estrella de su cátedra, una plataforma digital que ayudará a las empresas a medir sus objetivos sociales y medioambientales. Pues bien, Begoña Gómez registró a su nombre la marca de la plataforma y el dominio transformatsc.org y a su vez controlaba el 100% de las acciones de la empresa que ofrecía el software, algo que la UCM desconocía, ya que todo lo que rodeaba la plataforma debía ser de su propiedad. Begoña Gómez
Gómez lo negó todo. Dijo no haber registrado a su nombre el dominio del software, negó su existencia y alegó que la Universidad Complutense no lo registró. La versión de la mujer del presidente se desmonta. Según ha podido saber El Confidencial, Blanca de Juan, que fue la primera coordinadora de la cátedra que tuvo Begoña Gómez, se puso ella misma como titular para, según dice, proteger la marca y que no le quitaran ese dominio. Y luego se lo transfirió a la mujer del presidente del gobierno en 2023. Además, asegura que fue ella misma quien informó a Begoña Gómez y no a la Universidad Complutense de Madrid. Un escandalazo porque eso es urdimiento y por mucho que fuera ella, que yo creo que fue así, la que fue a llamar a la puerta de Google, de Indra y de Telefónica para que apoyaran generosamente con una barbaridad de dinero este software, el software se hacía para la Complutense y el titular del software no podía ser otro que la Complutense y alguien no fue lo suficientemente listo como para asegurarse de que el dominio era de la Complutense. Y esto a mí me suena a urdimiento, que parezca cómo vamos a argumentar que le llegó a la señora del presidente la posibilidad de quedarse el dominio, o si se lo cedió a alguien de allí, pondremos en duda que fuera apropiación indebida. No sé si colará o no, porque es bastante claro que esto es un montaje. Mira, es que justo este tema, doña Raquel y yo lo conocemos bien, porque hemos sido los diputados que han hecho los interrogatorios en la comisión de investigación de la cátedra de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. Y nosotros hemos interrogado a Blanca de Juan, que hoy está quedando demostrado que nos mintió. Y mentir en la Asamblea Legislativa es un delito. Y en esa comisión, tanto con los interrogatorios que realizó Vox como con los que hizo el Partido Popular, si algo quedó claro es que la cátedra de Begoña Gómez no era extraordinaria, era arbitraria, porque se le hizo a ella simplemente por ser la mujer del presidente del gobierno, porque daba clases en un título en el que ni siquiera ella podría haber sido una alumna, porque se le pagaban cosas que al resto de catedráticos, a los de verdad, y al resto de titulares universitarios no se les pagan, y porque robaron el software, porque el software se pagó con dinero público, y cuando uno coge algo que es público y se lo queda y se lo apropia, como hoy se está demostrando con este registro del dominio y con todo lo que se ha investigado en la comisión de investigación, eso es un delito. Y por lo tanto, tanto Blanca de Juan como Begoña Gómez acabarán pagando ante la justicia los delitos que han cometido. Raquel Barrero. Sí, ahí compartimos, ¿verdad?, la comisión de investigación. Yo creo que también interrogaste a Blanca de Juan, como yo, ¿no? Me llamó muchísimo la atención porque era tremendamente desafiante sus respuestas, ¿verdad? O sea, se encaraba con nosotros y llegó un punto que dijo que no pensaba contestarnos, que no pensaba porque este tema estaba judicializado y que no pensaba contestar en la Asamblea de Madrid. Y hasta tal punto que la presidenta de la comisión le tuvo que llamar la atención porque, no sé, una persona contestó muy mal. Nos hizo saber que se hizo muy amiga de Begoña, que la conoció en la Complutense, haciendo ella un curso de estos de cátedra extraordinaria. Lo que pasa, yo lo que aprendí en la comisión es la importancia de este software. O sea, claro, la importancia de este software, un poco para que la gente entienda, porque dices, un software, pues bueno, pues como si estoy mirando una app, ¿no? La importancia del software es que lo podían después, con ello, las pequeñas y medianas empresas, les serviría para gestionar los famosos ODS de la Agenda 2030, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y claro, te sacan un BOE donde dice que la pequeña y mediana empresa tiene que hacer un desarrollo para marcarle los objetivos de desarrollo sostenible, como también te obligan, pues yo qué sé, a hacer un curso de igualdad a las empresas, y supone que todas las empresas van a tener que pagar por caja, exacto, por este software. De ahí la importancia que tenía este software. O sea, una expectativa de negocio. Claro, era un negocio redondo. Que birlaba poniendo como titular a una empresa de la cual ella es propietaria del 100%. Y por cierto, domiciliada la mayor parte de ellas en el domicilio que en Pozuelo de Alarcón tienen los Kirchner de Pozuelo, Sánchez y Begoña. Y es lo que decía Raquel, la importancia del software es capital. A Begoña Gómez se le crea una cátedra
para darle por un lado prestigio social y por otro para permitir que al amparo de la Complutense, Google, Indra y Telefónica, algunas de las empresas más punteras en tecnología que hay en este país y en el mundo, le creen un software gratuito que se creaba en teoría para la universidad, pero que Begoña se apropió con el fin último de luego monetizarlo, porque el plan frustrado de Begoña Gómez con el software era utilizar esta plataforma para luego ir, como mujer del presidente del gobierno, a las principales empresas del país a las que ofrecerle esos servicios con un software que, por cierto, costó más de $500.000 euros. $500.000 de dinero público de los que Begoña Gómez se apropió de manera indebida. Bueno, pues ya veo que estáis mucho mejor informados que yo del tema del software y de las andanzas de Begoña Gómez, sí. que esto también, vamos a decir, porque hay que darles esperanza a ustedes, ¿no? Sino que acaba siendo entre la pocería y el espectáculo que han dado esta mañana. Bueno, sepan que lo de Begoña está a medio telediario de concluir, que el juez Peinado, pues poco le queda. Le queda, si acaso, pues algún ribetillo, pero que esto y lo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pues se tiene que sustanciar en muy breve plazo, por supuesto antes de irnos de vacaciones, por supuestísimo. Yo creo que en muy breve plazo pues pasará como con el hermano músico de la Diputación de Badajoz, que quedará pues para que se siente en el banquillo, espero, Begoña Gómez y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ya vale con este tipo, Bueno, contaros que los ingleses se ríen más con la política española ahora que con Monty Python. Sí, hombre, le han cogido gustillo. Y un día es el The Times que dicen, oye, esto es extraordinario lo que pasa en España. El gobierno hace suyos bulos como esto de la bomba Lapa y en lugar de decir, pues nos hemos equivocado, como dicen los medios de comunicación que sacaron el tema, siguen y persiguen y como un martillo pilón con el tema que les deja muy perplejos. O el periódico de Telegraph, a los que hay que agradecer que nos dieron una versión, la que ustedes ya conocían, porque yo llevo un mes con esa versión, sobre el apagón, pues ahora dicen que, oiga, hay que aprender de España, porque esto de el suyo, Starmer, que también es socialista, allí les llaman laboristas, pero es igual. Hay que tomarse esto como una advertencia, porque nos puede llegar a pasar que este Starmer deje contaminadas cosas importantes que tenemos que preservar. Está bien esto, a mí me molesta que nos usen de esta manera como el ejemplo negativo, pero es lógico, nos tienen tomado el pulso, claro. Pues es que desgraciadamente es lo que está sucediendo, es que este país es la cuarta economía de la zona euro, es la economía número 12 del mundo, somos una vieja nación de 500 años de historia, es decir, somos algo en el mundo y somos algo en la historia. Y este presidente está arrastrando el buen nombre de nuestro país por el fango hasta el punto de que nos convertimos en el payaso de las bofetadas de los diarios de otros países. Este es uno de los motivos por los que este gobierno también tiene que caer, porque están arruinando el buen nombre y el prestigio de nuestro país. La reputación, sí, señor. Raquel. Pues sí, es denigrante lo que está pasando y esto queda claro que el mayor enemigo que tiene España precisamente es su gobierno, o sea, es una desgracia muy grande la que tenemos. Estamos absolutamente desinformados, o sea, yo no leo ninguna prensa española, por supuesto subvencionada, que nos hable de la causa del apagón. O sea, nos tenemos que ir a la prensa internacional para enterarnos lo que nos cuenta el Telegraph, otra vez el Times, yo creo que el New York también habló de ello, el Journal, y para decir, oiga, mire, que es que los españoles se van a quedar por cerrar Almaraz pues con 3.000 puestos de trabajo menos y además un 7% de la electricidad que consumen se va a acabar con ellos, a ver si vamos a tener, y como este señor es un fanático, lo han tenido que decir los ingleses, como es un fanático del clima, hizo unas pruebas una semana antes y mire lo que le pasó, 23 horas sin luz. Y que tengamos que enterarnos de la causa del apagón por los ingleses o por los norteamericanos o por los portugueses, que también tienen un informe, es vergonzoso.
Bueno, mis espectadores no, porque yo desde el minuto cero les voy contando lo mismo, que era un experimento. Dice, bájale a las nucleares y dale a las tal, que el presi quiere presumir de esto. Efectivamente. Eso fue más o menos lo que pasó. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y por supuesto sus opiniones y a ustedes su interés y su paciencia. Para ustedes tengo premio, eso sí, porque a la vuelta de publicidad arranca el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Hoy era el día de las supuestas explicaciones de Leire Díez, la espía del PSOE. No han sido tales porque ha sido un discursito que no ha admitido las preguntas de los periodistas. No ha aclarado si le presentó su baja voluntaria del PSOE al secretario de organización, Santos Cerdán. Y la espía iba desgranando pobres argumentos, por ejemplo, ese según el cual escribía un libro de investigación, que por supuesto no tenía vinculación ninguna, que no aceptaba órdenes de nadie del PSOE, que desde luego, ha admitido que a lo mejor se pasó de entusiasmo como militante socialista cuando quiso comprometer al teniente coronel jefe de la UCO, pero que en cualquier caso ella quiere volver al PSOE y que no ha cobrado nada por esas gestiones, por llamarles algo educado, a esa especie de enredadera de pocería que ha protagonizado Leire Díez. El plato fuerte, sin embargo, ha llegado una vez concluida la rueda de prensa. Víctor de Aldama ha irrumpido en la escena y se ha encarado con Leire Díez. El comisionista del caso Koldo la ha acusado de mentir y de montar una pantomima colaborando con el PSOE, ha dicho, para acabar con su vida. Amenaza Aldama ahora con aportar nuevas informaciones sensibles sobre ella, Santos Cerdán y, ojo, Pedro Sánchez. En medio de una gran expectación mediática, la ya ex militante del PSOE, Leire Díez, ha intentado dar explicaciones sobre sus audios contra la UCO. Ha vuelto a jactarse de que lleva años haciendo una investigación periodística y que nunca ha actuado en nombre del partido. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. También ha dejado caer que espera volver al PSOE en un futuro y ha recalcado que no es una fontanera. Y permitidme que termine con una cosa. Ni fontanera ni cobarde. Pero la socialista no ha sido la única protagonista de la mañana. En un momento dado ha aparecido en escena Víctor de Aldama. Aldama. El empresario, muy enfadado, se ha acercado a Díez para preguntarle por qué le ha amenazado, pero de pronto se ha desatado el caos. El empresario, Javier Pérez Dolcet, se ha metido en medio de la multitud de periodistas para escoltar a Leire y ha acabado empujando a Víctor de Aldama. El enfado del presunto comisionista era cada vez mayor y en medio del caos y del desconcierto, Aldama ha calificado todo el show de pantomima y ha tildado a Díez de mentirosa y de sinvergüenza. Es una pantomima, se está riendo de todo el mundo. Este señor que ha venido aquí es una sinvergüenza. También ha lanzado una advertencia a Sánchez y a Santos Cerdán. Ya va a hablar también el presidente del gobierno y el señor Santos Cerdán. Minutos más tarde, Aldama ha concedido una entrevista. En ella ha calificado de bochornosa e indignante la actitud de Leire y ha acusado al PSOE de intentar hacerle callar metiéndole en prisión. Entonces me parece increíble que se vaya a dar una rueda de prensa a reírse, primero, de todos los españoles. Bueno, es evidente que el Partido Socialista ha intentado callarme, el Partido Socialista me ha metido en la cárcel. Pues ya se imaginarán que las reacciones políticas han sido hoy tremendas. Feijóo, por ejemplo, cargaba contra la degradación de este gobierno, anunciaba que vais a caer todos juntos y se ofrecía como alternativa con su Partido Popular. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, decía hoy que nos toman por gilipollas. La portavoz de Vox, Pepa Millán, decía que esto es una vergüenza indignante.
La explicación de los socialistas era delirante. Por ejemplo, Esther Peña, que culpaba de todo al Partido Popular, de lo que pasaba, porque según ella han enviado a Aldama a reventar la supuesta conferencia de prensa, que no ha sido tal, de Leire Díez. Entonces, ¿en qué queda? Bueno, incluso ha habido un ministro, Óscar López, que sabe, no sé de dónde lo saca, pero sabe que todo esto es una respuesta del PP madrileño porque está a punto de producirse el juicio por la operación Kitchen. El resto de fuerzas políticas, Yolanda exige comparecencia de Sánchez más pronto que tarde y Belarra califica de esperpéntico todo este asunto de las declaraciones de Leire Díez que según ella, huelen a cloacas. Las reacciones al paripé montado esta mañana entre Leire Díez y el PSOE no se han hecho esperar. Feijóo tilda al gobierno de indecente, le acusa de estar sometido a chantajes y se presenta como la alternativa al sanchismo. Esta situación no se puede prolongar más. España no merece la degradación que estamos viviendo. Con toda la humildad, yo vengo aquí a ofrecer un proyecto alternativo. En la misma línea se ha manifestado José Luis Martínez Almeida. Que nos toman por gilipollas, es que ya está bien. Hay un acuerdo claro con el Partido Socialista. Esta persona actuaba por encargo del Partido Socialista. Esta persona es obvio que tenía los mismos objetivos que ha marcado Pedro Sánchez desde el primer momento y ya está bien de tener que vivir este tipo de escenas en España. A mí me produce una profunda tristeza. Desde Ferraz se desvinculan una vez más de este caso y aprovechan para cargar contra el PP. Hemos visto cómo las cloacas dirigidas por el Partido Popular la pasada legislatura están muy nerviosas. De hecho, han enviado a un imputado por delitos gravísimos a reventar una rueda de prensa. El objetivo claro es tumbar al gobierno. El propio Aldama se lo pide a Feijóo ante las cámaras y sin ningún pudor. Sin embargo, algunos de los socios de Sánchez califican de esperpéntica la comparecencia de Díez e insisten en que el presidente debe comparecer en el Congreso. Lo que hoy vimos o estamos conociendo me van a permitir que lo tilde directamente de esperpento. Y creo que merece una profunda aclaración. Puesta en escena esperpéntica y desde luego creo que es evidente que todo esto apesta a cloaca. Y desde Vox lo tachan de vergüenza e indignación. Vergüenza e indignación por ver la banda que nos gobierna y que ha consistido en la comparecencia de la periodista de Ferraz, Leire Díez. Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha vuelto a liderar las críticas internas en el Partido Socialista. Asegura que el partido está en una crisis desde el pasado 23 de julio y que se encuentra en un laberinto sin salida. Pide atención, un adelanto de las elecciones generales y reconoce abiertamente que lo hace para no arrastrar a líderes territoriales y autonómicos como es su caso. Lo que pasó en las últimas autonómicas y municipales, es decir, que la política nacional arrastrara al PSOE en los territorios, no puede volver a pasar. Yo lo que me encuentro es a multitud de responsables locales y territoriales deseando que las generales no afecten a las municipales y autonómicas, y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría. Bueno, y después de ese episodio tan tenso durante la rueda de prensa, Leire Díez ha estado esta tarde en varios medios de comunicación en los que ha asegurado que no conoce a Aldama de nada, nunca le ha amenazado y sí reconoce que ha estado investigando en todo lo relativo a ese libro especializado en los hidrocarburos y en varias tramas de corrupción. Sobre su participación en el recuento del voto por correo, ella asegura que no tuvo nada que ver porque ni siquiera estaba en el comité electoral en ese momento. ¿Tú jamás has amenazado a Aldama? Yo a Aldama no le conozco, es la primera vez que le he visto en mi vida. Pero hablabas de él. Vamos a ver, habla de él como habla todo el mundo. Yo a Aldama no le he visto en mi vida, no he hablado de Aldama más allá de lo que tenía que investigar. En la etapa de correos yo prácticamente tuve muy poco tiempo. Es verdad que cuando tenías ratos me seguía con ello y seguía mirando cosas, pero... ¿Y no tuviste entonces nada que ver con el voto por correo? Nada que ver con el voto por correo. ¿Miente el Confidencial? Absolutamente. Hay un comité, ¿vale? Todo esto está regulado por ley. Esto no es llega un presidente y dice lo voy a hacer así porque me viene bien. Esto está regulado por ley. Hay un comité electoral del cual yo no formé parte.
Leire Díez desempeñó diferentes labores y trabajos durante su etapa en Correos. Según publica hoy el digital Voz Populi, Leire validó el cobro de deudas tributarias de ayuntamientos y autonomías como Aragón. Díez, se acordarán, fue colocada en 2022 en la empresa pública por su exdirector, Juan Manuel Serrano, amigo personal de Pedro Sánchez. Allí estuvo cobrando durante años 100.000 euros. Entre las funciones que desempeñó Díez destaca la de validar ese voto por correo que ella hoy ha negado haber desempeñado. En las elecciones de Andalucía de 2022 habría estado al cargo también de ese recuento electoral y también durante las elecciones generales del año 2023. Unos poderes que, según los directivos de la empresa, son muy inusuales. Bueno, ya saben ustedes que hay datos sobre la mesa que comprometen a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, como son, en primer lugar, que siendo que Leire Díez se entrevistó con el Guardia Civil Villalba, que está imputado por haber recibido pagos periódicamente de la trama de corrupción de Koldo, bueno, pues mientras estaban reunidos ambos, la directora de la Guardia Civil llamaba por teléfono a Leire Díez, a la que ya han oído decir antes que no conocía la una a la otra, pues la otra a la una parece que sí. El segundo asunto es que, según publican otros medios de comunicación, fue la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, la que recibió en su despacho oficial a Leire Díez en noviembre de 2024, justo cuando estaba este tema en máxima efervescencia. Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil y figura destacada del PSOE, es una periodista reconvertida política. Su cercanía a Pedro Sánchez le ha permitido escalar, ocupando cargos tales como el de secretaria general del Partido Socialista en la ciudad de Madrid, desde 2021 hasta 2025, coincidiendo con su puesto como jefa de la Guardia Civil. Y este pluriempleo ha desembocado en una gestión cuestionada por diferentes asociaciones como la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, por priorizar los intereses del partido sobre la imparcialidad del cuerpo, como en esta ocasión, apoyando el pacto PSOE-Junts en temas migratorios. La Guardia Civil va a seguir desarrollando las mismas funciones que hasta ahora. La última polémica que pone el foco en Mercedes González y ha levantado un gran malestar dentro del cuerpo es que en noviembre de 2024 recibió en su despacho oficial a Leire Díez, la encargada de recopilar trapos sucios sobre la propia UCO, que investiga la corrupción dentro del gobierno de Sánchez. Además de esta reunión, durante uno de los dos encuentros que tuvo Díez con el comandante imputado Rubén Villalba, uno de los protagonistas del caso Koldo, Mercedes González realizó al menos 2 llamadas telefónicas, lo que lleva a preguntarse si fue casualidad o la propia directora de la Guardia Civil estaba al tanto de la reunión y llamaba para saber cómo había ido. Según las declaraciones de Leire, esta niega haber hablado con Mercedes González para pedirle un puesto para el comandante imputado. ¿En algún momento hablaste con Mercedes González, directora de la Guardia Civil? No. ¿Para ofrecerle un puesto a Rubén? No. Y además hoy me han preguntado... También lo han publicado varios medios. Ya, pero Risto, han publicado verdaderas barbaridades. O sea, de verdad. Y tras las nuevas informaciones sobre la relación entre Mercedes González y Leire Díez, silencio absoluto. Ni la Guardia Civil ni el Ministerio del Interior han ofrecido aclaraciones al respecto. ¿Todo esto es un esperpento, o es un delirio, o es ambas cosas a la vez? Leire Díez se ha explicado, bueno, un poco que ha explicado, ha reiterado lo del libro de investigación, ha reiterado que ella no recibía instrucciones de nadie y con cierta chulería decía que ni es fontanera ni es cobarde. En fin, se ha dejado un flanco bastante interesante, porque si era el libro de una periodista de investigación, entonces ¿por qué ha aceptado pedir la baja voluntaria del PSOE? Eso sí, ha admitido la espía socialista que se pasó en su entusiasmo, un entusiasmo que tenía por ser militante socialista, cuando pidió mierda contra el jefe de la UCO, el teniente coronel Balas. La cosa no daba más de sí cuando ha irrumpido el comisionista Víctor Aldama, el que tiró de la manta con la corrupción de Ábalos y de Koldo y todo lo demás. Llevaba el hombre un enfado descomunal, la ha llamado sinvergüenza. Y al terminar el acto, entre diferentes consideraciones casi dignas de una pelea callejera,
Aldama ha amenazado con que ahora se van a enterar Santos Cerdán y Pedro Sánchez, que lo van a pagar caro. ¿El porqué de su enfado? Pues hombre, se supone que porque Leire Díez también recababa mierda en su contra. Y en mitad de este circo aparece el empresario Javier Pérez Dolcet, protagonista junto a Leire Díez de las grabaciones polémicas en las que se piden cosas feas del jefe de la UCO, y la emprende con Aldama. Le propina diversos empujones como si fuera un guardaespaldas de Leire Díez. Y un apunte nuevo, la cloaca del PSOE fue apremiada para actuar contra el juez del Supremo Manuel Marchena. Se trataba para ellos de defender al fiscal general imputado Álvaro García Ortiz y querían poner en marcha a la banda de poceros. Así que tendremos que esperar a las actuaciones judiciales que ya son absolutamente imprescindibles después del aluvión de denuncias y querellas presentadas contra Leire Díez y sus secuaces. Y Víctor de Aldama ha sido hoy también protagonista involuntario en el Tribunal Supremo, donde ha declarado su expareja Leonor Pano. Leonor Pano es también hija de la empresaria que presuntamente, Carmen Pano, entregó 90.000 euros en bolsas de plástico en Ferraz. Ella ha ratificado lo que ya había dicho en algún medio de comunicación, que Ábalos intermedió en el rescate de Europa y que a cambio se llevó $500.000 de euros. Pano asegura que fue el propio Aldama, cuando eran pareja ya por 2020, el que se lo contó, y que ella asumió, ahora asegura que no lo tiene claro, que el destinatario de ese dinero era el exministro Ábalos. Aldama ha negado en varias ocasiones la entrega de ese $500.000 de euros para Ábalos y asegura que Leonor se lo inventó todo. Y la Fiscalía Anticorrupción ya ve materia suficiente para que el juez procese a José Luis Ábalos. La causa queda a la espera ahora de un informe de la UCO sobre el papel que tuvo en adjudicaciones a compañías constructoras Santos Cerdán. Ese informe tiene también los días contados porque se especulaba que iba a ser entregado de forma inminente hace ya una semana. Ábalos se enfrenta ahora a 4 delitos que sumarían en la hipótesis de condena hasta 22 años de cárcel, y ese podría ser el futuro penal de José Luis Ábalos. Y una ex colaboradora de la cátedra de Begoña Gómez reconoce que fue ella quien registró el dominio del software y quien se lo cedió posteriormente a Begoña Gómez. En declaraciones al juez Peinado, que recoge hoy El Confidencial, Blanca de Juan, la primera coordinadora de la cátedra de la Complutense, reconoce que lo hizo ante la negativa de la UCM a registrar ese dominio y por miedo a que se lo quitasen. Ella dice que quería proteger la marca. En 2023, cuando dejó la cátedra, asegura, se la transfirió a la mujer del presidente, a Begoña Gómez. Cuando hizo esa cesión, según informó de Juan, informó a Begoña Gómez, pero no lo hizo a la Universidad Complutense. Le recordamos que uno de los delitos por los que está siendo investigada la mujer del presidente es por un delito de apropiación indebida, precisamente por ese caso del software de la Universidad Complutense. Y en Valencia nos vamos ahora allí porque el ministro Ángel Víctor Torres ha sido increpado hoy por un grupo de vecinos de Catarroja que le han recibido con una bolsa, ojo, de heces. En muchos pueblos afectados por la Dana aún no funciona la red de alcantarillado y cuando llueve, lo cuentan los vecinos, desbordan aguas fecales. Una de ellas, visiblemente afectada, le ha explicado al ministro que vive con un niño de 2 años donde cada vez que llueve, ha dicho literalmente, sale mierda. Los vecinos les han responsabilizado tanto al ministro Ángel Víctor Torres como a la delegada del Gobierno, a Pilar Bartomé, de no hacer absolutamente nada. Y en la página internacional, la Fundación Humanitaria de Gaza ha reconocido haber suspendido el reparto de alimentos en Gaza después de haber descubierto más de un centenar de asesinatos que se han producido por parte del ejército israelí en las inmediaciones de sus centros durante los repartos. La labor de la Fundación ha sido criticada incluso por la ONU, que considera que su modelo, inaugurado hace una semana, se ha convertido en una trampa mortal para los gazatíes que buscan alimento después de 3 meses de bloqueo israelí. Bueno, llega el rocío.
Así es. Impresionante. Impresionante esa peregrinación que ha empezado hoy con 4 hermandades de Sevilla como protagonistas. Empiezan ya esas peregrinaciones, esos viajes hacia la aldea, en las que hoy hemos podido ver a las clásicas Hermandades de la Macarena y a Triana. Los barrios se han llenado hoy de vecinos y de curiosos que se han acercado a ver esas carretas, esos bueyes y a despedir a los peregrinos. Como cada año, el Rocío reúne a nada más y nada menos que 1 millón de personas para manifestar esa devoción. Bueno, ya está aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con el Toro Televisión. Y les dejamos con Sandra Meco y volvemos mañana. Que descansen.